Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Nextcool. En este vídeo, netamente educativo, vamos a hablar acerca de los ataques de fijación de sesión que lo utilizan los atacantes para poder obtener acceso no autorizado en sistemas web. Pero lo más importante, vamos a aprender a cómo proteger nuestros sistemas y datos frente a este vector de ataque. Antes de iniciar con la teoría y el código, quiero mostrarles rápidamente en qué consiste este vector de ataque. Fíjate que aquí tengo dos navegadores, ambos están en el mismo dominio, ¿vale? Acá vamos a simular que el usuario se va a loguear de una manera normal, ¿vale? Acaba de loguearse y al momento de loguearse la URL cambia porque le está llevando a una página llamada search.php, ¿verdad? Vamos a tratar de hacer lo mismo. El atacante va a tratar de ingresar manualmente a esa URL y veamos qué sucede en su navegador. Vamos a pegar la misma URL. Como no tiene una sesión, pues siempre va a ser redirigido a la página principal. Así es como funciona la web, ¿verdad? Si no tienes una sesión, entonces te manda derechito a loguearte. Bueno, este es un caso normalito, no hay problema. Vamos a finalizar la sesión, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo por acá. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. El atacante se le va a ingeniar para que la víctima haga clic en un link. Mediante ingeniería social, el atacante le va a enviar un link a la víctima, ¿vale? Y la víctima va a hacer clic en ese link. Fíjate, es un dominio completamente diferente, ¿ya? Presiono Enter acá. Y aparentemente no sucedió absolutamente nada. Está en el dominio original. Y el atacante va a hacer lo mismo. Va a ejecutar esa misma URL. Y también le redirige a la página principal del dominio del usuario. Bien, hasta aquí no pasó nada. Pero vamos a ver, el usuario va a loguearse nuevamente. ¿Ok? Y se loguea normal y entra al sistema. ¿Vale? Ahora el atacante nuevamente va a hacer la misma técnica, va a copiar la URL. En este caso no puede copiar, sino que ya sabe el atacante que después de loguearse el sistema te manda search.php. Entonces va a hacer lo mismo, ¿no? Va a cargar directamente, ojo, no va a colocar nada acá y fíjate la magia. Automáticamente ya tiene una sesión a nombre de maria@gmail.com y aquí puede hacer lo que María puede hacer en su sesión. No es magia, es talento y sudor. Como dijo el personaje, no es magia. Fíjate que al momento de nosotros loguearnos en un sistema web, generalmente se trabaja con sesiones para poder almacenar la información del usuario, para poder mantener la sesión abierta del usuario, ¿vale? Si tú eres un desarrollador web, has desarrollado alguna vez, en algún momento has trabajado con sesiones. ¿Y qué sucede cuando se crea una sesión? Pues en el lado del cliente se va a crear una cookie de sesión en el navegador, ¿vale? Con un identificador único. Ese ID va a identificar a la sesión del usuario. Y por el lado del servidor también se va a crear un archivo de sesión con el mismo ID que se ha creado en la cookie de sesión del navegador del usuario, ¿vale? Entonces, cuando nosotros hacemos una petición HTTP al servidor, ¿cómo hacemos una petición HTTP? Ya sea solicitando una página, realizando una búsqueda, estamos realizando una petición al servidor. Cuando se realiza esta petición, el navegador va a enviar, si tuviera una cookie, va a enviar esa cookie, ese ID, ¿vale? Y en el servidor se va a validar si existe esa ID con la ID que él tiene almacenado. Si son iguales, entonces va a devolver los datos relacionados a ese ID de sesión. ¿Ok? En un sistema web, en el lado del servidor, se van a almacenar bastantes IDs de sesión, dependiendo de cuántos usuarios se hayan logueado en todo el mundo. ¿Ok? Entonces, para que no haya confusión a quien tengo que devolver esta página, a quien tengo que devolver estos datos, se trabaja con el ID de sesión. Vamos a ver acá, tengo un archivo llamado cookie de sesión. Fíjate que
automáticamente o de manera dinámica se está creando este ID. En el servidor también va a estar este ID. Entonces, cuando va a devolver algún dato al cliente, va a utilizar este ID para saber a quién le corresponde la página search.php, a quién le corresponde la página home.php, etcétera. Ya va a utilizar este ID para poder devolver los datos al cliente. Entonces, de eso es que se aprovecha el atacante. ¿Cómo se aprovecha? Mira, si nosotros ejecutamos por acá la cookie de sesión también, vamos a ver que tienen el mismo ID. Es por eso que el atacante, ¿vale? Es por eso que el atacante puede navegar a través del sitio web usando la identificación del usuario, ¿vale? Esta es la máquina de la víctima, usando las credenciales de la víctima, ¿no? Empieza a navegar por todo el sitio web. Cualquier cambio, cualquier modificación que haga, pues va a hacerlo al nombre de la víctima de cual ha robado el ID de sesión, ¿vale? Para que veamos la diferencia, voy a finalizar la sesión, cualquier cookie de sesión por acá, ¿vale? Fíjate que ya no hay ninguna cookie en este navegador. Lo mismo voy a hacer por acá. Vamos a cerrar esto de acá. Actualizamos. Y bien, en ambos navegadores no tenemos ninguna cookie de sesión en el navegador. Entonces ahora el usuario nuevamente se va a loguear. Ok, acaba de loguearse. Y fíjate que ahora tiene una cookie diferente. Y si va a otra máquina y se loguea con su misma cuenta, ¿vale? Vamos a ejecutar el archivo de la cookie y tiene dos IDs de sesión para el mismo usuario, ¿no? No son iguales las IDs de sesión. Entonces, cada vez que uno se loguea en un navegador diferente, pues se va a crear una cookie de sesión con un identificador diferente. Estos dos son sesiones completamente diferentes. Si yo finalizo la sesión por acá, aquí si actualizo, todavía mantengo la sesión, porque esto corresponde a una sesión completamente diferente, ¿vale? Y aquí, fíjate, yo puedo hacer búsquedas y sigo en el sistema, pero aquí el mismo usuario ha finalizado su sesión. Pero ¿qué pasa cuando se tiene el mismo ID? Mira, vamos a ver, vamos a hacer nuevamente la técnica de fijación de sesión. Vamos a finalizar la sesión y la víctima se loguea por acá. Ok, y de igual manera el atacante una vez que ya ha establecido el ID de sesión, el mismo ID, va a ingresar a la página y veamos ahora el identificador que ambos tienen. Ambos tienen el mismo identificador para la cookie de sesión. Entonces, si la víctima por acá finaliza la sesión, presiona en salir, ¿vale? Y como tienen el mismo ID, hemos finalizado la sesión acá. Entonces el atacante ya no tendría acceso aquí al sistema. Fíjate, al momento de hacer una búsqueda, automáticamente se ha redirigido al login, porque ha finalizado la sesión el usuario original, ¿vale? Entonces ahí podemos ver que si ambos comparten el mismo ID de sesión y de cualquier lado finaliza la sesión, va a finalizar también en el otro. Bien, esa es una manera en la que el atacante podría hacer este tipo de ataques de fijación de sesión. Mediante un enlace puede fijarte cuál será el ID de tu sesión. Y no importa si tú no te logueas a través del link que te mandó el atacante. Fíjate, vamos a terminar las sesiones también por acá. Ya no tenemos nada. Y vamos a cargar nuevamente el link malicioso. Ok, acaba de fijarse un ID de sesión. Lo vemos por acá. ¿Vale? Ya está. El ID de sesión ya está. Por más que yo cierro,
la pestaña, el ID de sesión o la cookie de sesión ya está en el navegador, ¿vale? Obviamente nosotros no nos logueamos en una ventana incógnita, sino que en una ventana normal. Así que por más que tú cierres la pestaña, por más que cierres el navegador, la cookie de sesión está presente ahí, ¿vale? Y va a estar presente ahí. Entonces de nada vale que después de haber hecho clic ese link, trates de evitar ese link malicioso, ¿vale? Entonces ahora vamos a ver otra técnica en la que el atacante podría obtener acceso no autorizado al sistema usando tu cuenta. Para este ejemplo vamos a hacer lo siguiente, vamos a finalizar todo, absolutamente todo. Fijémonos que no hay ninguna cookie de sesión. Por acá también vamos a ver que no tenemos ninguna cookie. Vamos a finalizar. Listo, no tenemos ninguna cookie de sesión, ¿vale? Ahora, suponte que el que le quiere atacar es el amigo. El que quiere ingresar al sistema usando las credenciales del compañero es el amigo. Entonces, pues mediante ingeniería social le dice, préstame tu laptop, que necesito enviar un correo. Bueno, ya ustedes vean la creatividad que uno tiene para poder obtener acceso a la laptop. Bien, una vez que el atacante tiene acceso a la laptop, va a ejecutar código JavaScript, ¿vale? Va a ejecutar código JavaScript. Entonces, para ejecutar código JavaScript, podemos hacerlo desde la consola presionando F12. ¿Ok? Aquí nosotros podemos colocar, fíjate, y ejecutar código JavaScript. Presiono un Enter y me sale una alerta, ¿vale? Entonces, aquí he preparado un código que nos va a permitir obtener el ID de sesión, ¿vale? Fíjate, voy a pegarlo como texto simple. En este caso, Chrome tiene un sistema de protección para que tú evites colocar código JavaScript en el navegador, porque ya te dice que pueden utilizarlo los atacantes para poder robar tus identidades y tomar el control de tu computadora. Pero si quieres seguir usando, escribe la palabrita allow pasting. Entonces vamos a hacer eso de ahí. Vamos a hacerle caso a Chrome allow pasting. Y presionamos Enter. ¿Vale? Bien, ahora vamos a pegar el código. Aquí lo tenemos. Y vamos a presionar un Enter. Fíjate que ya tenemos el ID de sesión. ¿Será el mismo? Vamos a ver. Aquí tenemos un archivo PHP que nos obtiene el ID de sesión y es 4i y termina en ru. Vamos a ver por acá. Efectivamente 4i y termina en ru. Entonces tenemos ya el ID de sesión. Así de simple. ¿Vale? Tenemos el ID de sesión. Entonces una vez que el atacante ya tiene el ID, lo que va a hacer es pasarle a su compinche que está del otro lado el ID de sesión. Mira, vamos a copiarnos este ID de sesión. Copiar. Y el atacante ya tiene todo preparado por acá. Vamos a ingresar a Malicious. Y en lugar de este ID vamos a colocar el que acabamos de copiarnos directamente desde el navegador de la víctima. Vamos a guardar un control S y ahora vamos a llamar a Malicious, ¿vale? Fíjate que en el navegador del atacante no hay ningún ID de sesión, pero en el momento en que yo llame al archivo modificado, ahora sí ya tengo el mismo ID de sesión. Aquí tenemos. Entonces acabamos de obtener el ID de sesión de la víctima y fácilmente podría ingresar directamente a search.php y nuevamente estoy dentro del sistema utilizando las credenciales de maria@gmail.com. Fíjate lo simple que un atacante puede apoderarse de tu cuenta. No necesitas saber tu usuario y contraseña. Es más, una vez dentro, ya dependiendo de la configuración del sistema, podría incluso cambiarte la contraseña y así robarte pues la cuenta. Así de simple, ¿no? Así de simple. No hemos hecho casi mucho y ya el atacante pues obtuvo una sesión. Esto de acá no es un bug, ¿vale? Esto ya más estaría catalogado como una mala práctica de programación por parte de los desarrolladores, ¿vale? Llegado a este punto, vamos a ver dos formas en las que podemos mitigar este vector de ataque.
Hay otras formas, pero para no hacer largo el vídeo, vamos a hablar de dos formas. Vamos a comenzar primero intentando bloquear que se ejecute código JavaScript en el navegador para que de esa manera el atacante, si tiene acceso a tu laptop, no pueda obtener el ID de sesión. ¿Vale? ¿Cómo vamos a hacer eso de ahí? Fíjate que al momento de crear la sesión, generalmente lo hacemos con esta instrucción session start, ¿verdad? Una vez que el usuario y la contraseña son correctos, entonces pues iniciamos la sesión, creamos una variable de sesión donde vamos a almacenar pues el nombre del usuario, ¿no? Para así cargarlo en las diferentes páginas. Bien, no nos centremos en el código, es algo simple, básico. Centrémonos simplemente en lo que son las sesiones. Antes de llamar a Session Start, podemos nosotros configurar algunos parámetros, ¿vale? Por ejemplo, el tiempo de vida de sesión, el ámbito de la cookie de sesión, el nivel de seguridad y si va a ser o no accesible desde JavaScript. ¿Vale? Vamos a centrarnos principalmente en estos dos últimos parámetros. El primer argumento indica el nivel de seguridad por el cual se va a enviar tu cookie de sesión. Si está en 1, quiere decir que solamente mediante peticiones HTTPS es cuando se va a enviar la cookie de sesión. Si tu página web o tu aplicación no tiene HTTPS, no tiene un certificado SSL, entonces déjalo vacío o déjalo en 0, ¿ya? Porque si no va a haber problemas y no te vas a poder loguear. Pero es recomendable siempre trabajarlo con un certificado SSL y siempre mediante peticiones HTTPS. Bueno, yo creo que en estos tiempos es común ver todos los sitios que funcionen con HTTPS. Uno que otros todavía siguen con HTTP. Bueno, el segundo que nos interesa es este de acá. Por defecto está vacío o 0. ¿Qué indica? Si está así, pues indica que la cookie de sesión, es decir, la clave, el ID de la sesión, va a ser accesible no solo a través de HTTP, sino también a través de JavaScript. Tal como lo hemos hecho hace un momento, hemos ejecutado un código y nos ha devuelto el ID de sesión. ¿Vale? Entonces, lo mejor es dejarlo aquí en 1. Los que ya conocen sobre el tema pueden decir, pero ¿por qué lo estás haciendo de esta manera? Si podemos modificar el archivo php.ini y de esa manera me evito estas líneas, ¿no? Efectivamente, fíjate que acá tengo SAM ejecutando, voy a entrar a php.ini y acá por defecto, fíjate, vamos a buscar HTTP only, por defecto está vacío, ¿ya? Así es como lo tiene. Eso quiere decir que es accesible desde JavaScript nuestra cookie de sesión. Entonces, muchas veces cuando tú te compras un hosting no tienes acceso a este archivo, ¿vale? Pero bueno, por ahí siempre alguien dice, no, pero obviamente por defecto los administradores de ese hosting, los que te vendieron, ya tienen configurado todos los valores. Efectivamente. Bueno, pero por ahí puede haber que no esté configurado. Entonces, ¿qué vas a hacer? En PHP, tú puedes configurar estos parámetros de manera independiente para cada cookie de sesión, independientemente de lo que diga php.ini, ¿vale? Independientemente. Actualmente hemos visto que está vacío, ¿verdad? En esta parte HTTP only, en el archivo php.ini está vacío. Pero aquí mediante código lo vamos a establecer en 1. Y va a ser aplicable únicamente para esta sesión. ¿Ok? Quiere decir que cada cookie de sesión puede tener distintos parámetros en cuanto a seguridad, HTTP, tiempo de vida, etcétera. ¿Vale? Bien, entonces vamos a trabajar de esta manera. Lo dejamos esto de acá en 0 porque no tenemos HTTPS. Como estamos haciendo una prueba local, no hay problema. Y esto de acá lo vamos a dejar en 1. ¿Vale? De esa manera vamos a bloquear el acceso a la cookie desde JavaScript. Estamos en el archivo login de MySQL. Entonces ahora sí, vamos nuevamente
a finalizar la sesión. Fíjate, estamos acá. Vamos a cerrar en la máquina del atacante también. Ok. No tenemos ninguna cookie. Bien. Hacemos lo siguiente. Y el atacante va a querer ejecutar código JavaScript, ¿verdad? Entonces va a ingresar a la consola. Va a intentar ejecutar el código, ¿vale? Y fíjate, ahora le sale null como respuesta. Ya no puede obtener el ID de sesión. Pero sin embargo, si ejecutamos cookie.php, estamos haciendo en el lado del servidor, podemos ver que sí se ha creado una cookie de sesión, cbq, que termina en 031, pero en el navegador, al momento de ejecutar código JavaScript, el atacante ya no tiene acceso al ID de sesión. Esto para prevenir ataques de tipo XSS, ¿verdad? Cross-site scripting, ¿vale? Es una capa de seguridad que nosotros tenemos que considerar al momento de desarrollar nuestras aplicaciones web y que trabajan con sesiones. Bien, pero lo que acabamos de hacer no bloquea o no impide todavía que el atacante le envíe un enlace malicioso y la víctima haga clic y se establezca un ID de sesión por defecto en el navegador de la víctima, ¿vale? Esta técnica que acabamos de hacer no bloquea eso de ahí, no impide eso de ahí. Lo que acabamos de hacer es únicamente impedir acceder el acceso a la cookie desde el navegador mediante JavaScript, ¿vale? Es una capa. Ahora vamos a ver otra capa de seguridad que tenemos que tener en cuenta al momento de desarrollar nuestras aplicaciones web. Vamos a regresar por aquí. Vamos a dirigirnos a login. En este punto, lo que tenemos que tener en cuenta es que después de iniciar la sesión, vamos a regenerar el ID de la sesión, ¿vale? Esta instrucción de acá tiene dos funciones. Una de ellas es crear la sesión, ¿vale? Vamos a colocarlo por acá. Crear la sesión. Y la otra función que tiene es la de la sesión, ¿vale? ¿En qué momento crea la sesión? Pues cuando verifica que no existe una sesión, ¿ya? Y cuando verifica que ya existe una sesión y nosotros llamamos a session start, no va a crear nuevamente la sesión, sino va a reanudar la sesión que ya existe. Es por eso que cuando en el login tú llamas a session start, estás creando la sesión. Y más adelante, cuando lo utilizas, por ejemplo, en search.php, llamas nuevamente a session start para poder utilizar las variables de sesión. Al momento de llamar, lo que va a hacer ahora es reanudar la sesión con el ID establecido en login.php. Entonces, cuando el atacante le envía un enlace malicioso, vamos a analizar malicious.php, lo que hace es finalizar la sesión tanto en el navegador como en el servidor, ¿vale? Y luego va a crear un ID personalizado, ¿vale? Va a crear un ID personalizado y con ese ID va a iniciar una sesión y luego va a redirigir a la víctima al dominio principal. Pero aquí es donde ya ha definido con qué ID de sesión se va a trabajar. Un ataque de fijación de sesión. Como el atacante ya ha establecido la sesión, cuando la víctima llegue al login y se llame a session start, no va a crear la sesión porque ya existe la sesión, ¿verdad? PHP dice, no, aquí ya existe una sesión. Entonces vamos a reanudar esa sesión y a ese ID le vamos a asignar estas variables de sesión. Entonces, para evitar eso de ahí, lo único que tenemos que hacer es, después de llamar a session start, regenerar el ID, ¿vale? Vamos a regenerar el ID de esta manera, session, y aquí le vamos a pasar true. Listo, es lo único. Esta línea es lo único que necesitamos agregar después de session start. Ojo, hay que llamarlo en login.php. No vayas a llamar a session start en cada archivo que llames a session start,
¿vale? No hagas eso, sino que se va a regenerar cada vez que llames y pues no vas a tener acceso a las variables de sesión. Bien, entonces con este enfoque, fíjate, con este enfoque vamos a loguearnos, ¿vale? Vamos a loguearnos con el enlace del atacante. Primero vamos a finalizar todas las sesiones y asegurarnos de que no existe ninguna cookie de sesión por acá. No existe ninguna cookie de sesión, ¿vale? Y vamos a intentar pasarle a la víctima nuestro enlace malicioso. Presionamos Enter. Ok. Fíjate que el ID de sesión es 4IRU, ¿no? Es el mismo que el atacante ha establecido, pues, eso en su archivo malicioso. Aquí está. Bien. Entonces, la víctima ahora va a loguearse maria@gmail.com y coloca su contraseña. Al momento de presionar en login, se va a llamar a esta instrucción, que indica que se tiene que regenerar el ID antes de poder asignarle o crear cualquier variable de sesión, ¿vale? Veamos la magia de todo esto. Presionamos en login, se loguea normal. Y ahora, fíjate que si actualizo esto de acá, esta ID va a cambiar. Y ahí lo tenemos, un nuevo ID de sesión. Entonces el atacante, si hace lo mismo, va a intentar también establecer el mismo ID de sesión en su máquina, ¿vale? Acaba de establecer el ID que él mismo ha configurado, pero no sabe que el desarrollador ha regenerado el ID después de cada login. Entonces, si el atacante intenta ingresar, no va a tener acceso. ¿Ya? No va a tener acceso porque no hay ninguna sesión en el servidor con este ID. ¿Vale? A pesar de que la víctima ha ingresado o se ha logueado con el enlace malicioso del atacante. ¿Vale? Entonces, recuerden hacer esto de acá. Establecer mediante estas instrucciones que solamente va a ser accesible desde HTTP. Y si tienes HTTPS, pues déjalo esto en 1. Y luego siempre llama a regenerar el ID de sesión antes, ojo, antes de que tú crees una variable de sesión. En este caso, antes de username, ¿vale? Y al momento de finalizar una sesión, puedes hacerlo de esta manera. Con esta instrucción, lo que estás haciendo es eliminar todas las variables de sesión. Y con esta instrucción de acá, lo que estarías es eliminando la cookie de sesión del navegador del cliente. ¿Vale? ¿Cómo eliminamos una cookie de sesión? Simplemente estableciendo un tiempo en el pasado. Y de esa manera le indicamos al navegador que la cookie ya está vencida y entonces el navegador ya se encarga de eliminar esa cookie. Y finalmente, para eliminar todo rastro de esa sesión en el servidor, vamos a llamar a session destroy. ¿Vale? Aquí también puedes utilizar session unset, ¿verdad? Algunos lo utilizan. Bien, con esas consideraciones a tener en cuenta que al momento de desarrollar un proyecto web y estés trabajando con sesiones, siempre asegúrate de terminar las sesiones, de finalizar las sesiones tanto en el navegador como en el servidor para que no quede rastro, y al momento de loguearte siempre regenera el ID. Regenera el ID y asegúrate de que solamente sea accesible desde una petición HTTP.